Vamos a compartir el PDF. Ahí está. ¿Lo veis, no? Sí. Vale. Bueno, pues este también está colgado en el campus. Como digo, es el último bloque de los que vamos a ver de normalización. La parte de normalización es más amplia. Hay muchas cosas que no hemos dado, pero ya os he comentado, he ido diciendo que afectan más que nada al dibujo mecánico. Entonces, para la parte vuestra, bueno, pues con lo que hemos visto y esto que vamos a ver hoy, bueno, es una forma de tomar contacto con la normalización, ¿no? Para que cuando empecéis a dibujar los planos y todo eso, pues, oye, tengáis en cuenta todo lo que hemos visto, ¿vale? Los tamaños de papel, los cajetines, cómo se ponen las vistas, cómo se acota, sobre todo el tema de acotación. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una cosa que se llama el dibujo de conjuntos. En este capítulo lo que se reúnen son una serie de reglas que hay que seguir. Ya hemos dicho que la normalización al final son conjuntos de reglas. Bueno, pues aquí hay reglas que tenemos que seguir a la hora de dibujar conjuntos, ¿vale? ¿Qué es un conjunto? Bueno, pues un conjunto consiste en un grupo de piezas o elementos que constituyen un todo, ¿vale? Que pueden constituir, pues, una máquina, una herramienta, una instalación. Por ejemplo, si estáis haciendo una instalación de frío, bueno, pues a lo mejor el conjunto de la instalación, pues, tendría esa consideración de conjunto, Aunque los ejemplos que vamos a ver son prácticamente mecánicos, aunque aquí, por ejemplo, fijaros que algunas figuras de este capítulo son de mi proyecto fin de carrera, ¿vale? Tienen ya más, unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero las reglas no han cambiado, son las mismas. Entonces, yo hice electrónica, pero como digo, se aplica igual para un plano de ingeniería civil que de ingeniería industrial de cualquier disciplina. Entonces, algunas figuras que vais a ver aquí son de mi proyecto fin de carrera, ¿vale? Aunque le haya cambiado el cajetín y le haya puesto uno nuevo. Entonces no se llamaba, la escuela no se llamaba así. Bueno, pues esto es un ejemplo de dibujo de conjunto, esta figura que tenéis aquí, ¿vale? Es una figura de un teclado, ¿no? De una caja metálica que contiene un teclado y una pantalla, ¿vale? Y un conector trasero, bueno, dos conectores, uno para la alimentación, otro para los datos, pero ese conjunto está compuesto de varias piezas. Entonces, fijaros las piezas que están aquí indicadas. El 1 es la tapa, el 2 el 2 no aparece porque son un tornillo, bueno, eso lo vamos viendo ahora. Fijaros que hay elementos que no están. El 3 es el display, la pantallita. El 4 es el teclado. El 9 es la tapa inferior y el 10 es el conector, ¿vale? Entonces, esto es un conjunto en el cual pues solamente están indicadas 5 piezas. Bueno, en realidad esto sería un subconjunto, por así decirlo. ¿Vale? Pero el concepto es ese. Un dibujo de conjunto es aquel en el cual se muestran varias piezas en situación de funcionamiento normalmente, ¿vale? O sea, unidas, funcionando como una máquina, como una herramienta o como una instalación o lo que sea. Vale. Según el contenido del plano, los dibujos de conjunto se dividen en 3 grupos. Uno general, que muestra el conjunto completo, ¿vale? Que mostraré todos los elementos de la instalación. Por ejemplo, vamos a hacernos una idea de qué es un coche. Bueno, pues el dibujo de conjunto general es el coche, ¿vale? Dibujo de subconjunto, que es una parte del conjunto total, pero que forma a su vez un elemento con entidad propia, ¿vale? O sea, un subconjunto sería una parte de los elementos del conjunto, pero tiene una entidad propia. Por ejemplo, puede ser el motor del coche, ¿de acuerdo? O sea que si el conjunto es el coche, pues el subconjunto es el motor del coche. Es un subconjunto que tiene entidad propia, pero es una parte del conjunto total. Y luego están los despieces. Los despieces son planos que representan una sola pieza, aunque en un mismo plano puede haber varias piezas separadas, pero ya piezas independientes, ¿vale? Piezas que tienen una sola parte para representar. O sea, una pieza que se ha fabricado en el taller o en un molde o donde sea. Y esa pieza, pues naturalmente, forma parte tanto de su conjunto que corresponda como del conjunto total. Entonces, esos planos se llaman despieces.
¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando uno escucha la palabra despiece está pensando en un plano con muchas piezas, ¿no? Al plano que tiene una sola pieza también se le llama despiece, ¿eh? O sea, despiece es plano con las piezas por separado. Normalmente cuando se acotan las piezas, naturalmente pues se acotan los despieces. Yo no debería acotar en los dibujos de conjunto o en los subconjuntos, porque como hay muchas piezas, si yo me pongo a poner las medidas de cada pieza en esos dibujos de conjunto, la verdad es que no aclaro nada, ¿eh? Sí que veremos que sí es necesario acotar algunas cosas, por ejemplo, a qué distancia se ensambla una pieza de otra, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, dibujo de conjunto, subconjunto o grupo y despiece. Vale. Luego, desde el punto de vista formal me refiero a cómo está representado, ya sea conjunto, subconjunto o despiece, podemos encontrarnos varias cosas. Primero, vistas normalizadas, que son las que conocemos ahora. Alzado, plantas, perfiles, auxiliares, etc. En esta figura, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un alzado, ¿vale? Que tiene muchas piezas, tiene un conjunto que tiene muchas piezas, tampoco vamos a poner a identificarlas, pero bueno. Y se ha realizado un corte total por el plano de simetría, por el plano principal. Entonces, en ese corte total vemos que algunas piezas están rayadas, algunas partes están rayadas, otras donde hay hueco no están rayadas, y luego hay algunas piezas por aquí que no se rayan, aunque se corten. Por ejemplo, aquí hay un tornillo, aquí hay otro. No sé si veis el ratón. ¿Lo veis el ratón moverse? Se ve, Antonio. Vale. Sí, sí. Pues aquí esto es un tornillo, esto es otro, estos son un rodamiento de bolas, esto es un rodamiento de cilindros, esto es una rueda, ¿vale? Una rueda, en este caso sería una rueda dentada, esto es otra rueda dentada, esto es una chaveta, esto es una tuerca, se ve perfectamente que es una tuerca, esto aquí es otra chaveta, lo que pasa es que se ve de forma frontal, el número 15 es un clip, ¿vale? Es una arandela de sujeción, ¿no? Supongo sabéis lo que es, ¿no? Es una arandelita esa que va metida en la muesca, en una muesca. Bueno, como todos elementos nosotros no los hemos visto, no hemos visto ruedas dentadas, no hemos visto rodamientos, etcétera, pues tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Y tampoco hemos visto tornillos y roscas y todo eso. Pero sí que podéis ver que se aprecian, porque fijaros que tienen diferentes rayados, ¿eh? Aquí hay un rayado que va a la izquierda, y luego aquí a la derecha y otro aquí a la izquierda más. Cada rayado diferente corresponde a una pieza diferente, ¿eh? Aquí hay una tapa que va cogida con los tornillos, etc. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se llama una vista normalizada, porque está siguiendo el sistema de representación que conocemos, en este caso el europeo, y está con un corte. ¿Vale? Estas vistas, como hemos dicho, ya son las fundamentales, ¿eh? Son las principales, son las vistas normalizadas. En los planos de ingeniería civil, las vistas normalizadas son las vistas de planta, ¿eh? Cuando empecemos en la segunda parte de la asignatura, que es el dibujo de sistema acotado, pues veremos que nosotros trabajamos prácticamente en el 100, o el 90 o el 100% de los casos, bueno, el 90% con vistas en planta. Solamente trabajamos en una planta, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que luego si hacemos, cuando veamos, por ejemplo, los cortes, cuando se hacen carreteras, por ejemplo, se hacen cortes transversales. O sea, se coge la planta de la carretera, se definen un montón de planos de corte y luego se representan, ¿vale? Eso es lo que se llaman los perfiles, ¿eh? Bueno, pues todo eso lo veremos en su momento, pero al final es una aplicación de todo esto que estamos viendo ahora. Bueno, la segunda clasificación desde el punto de vista formal son las perspectivas. Es muy habitual en todas las disciplinas del dibujo añadir planos con perspectivas. Las perspectivas normalmente no son planos que se utilicen para fabricar, pero sí son planos que describen muy bien cómo es la instalación o cómo es la máquina o el conjunto, ¿vale? Sobre todo cuando está en posición de funcionamiento. Aquí, por ejemplo, podéis tener, hay dos figuritas, dos ilustraciones. La primera, de la de la izquierda, pues una máquina completa, que no sé exactamente qué lo que es, pero se ve perfectamente más o menos cuáles son sus partes, así a grosso modo, ¿eh? Y está pues en posición de funcionamiento, que se supone que la pieza es vertical, ¿eh? Yo, si os digo la verdad, no tengo ni idea de qué es lo que hace eso, pero bueno. Y ahí están enumeradas las partes principales, los subconjuntos principales. Y la de la derecha igual, ¿vale? Es una perspectiva en la cual, pues bueno, pues se aprecia mejor cómo es el conjunto en el espacio, en 3 dimensiones. Vale. Luego están
las perspectivas estalladas o expandidas, que son perspectivas en las cuales se desmonta el conjunto, ¿vale? Se desmonta, primero para que se vean bien todas las piezas que lo componen y segundo para, para tener información de cómo van montadas, ¿vale? Sobre todo el orden de montaje, y eso lo podéis ver mucho, ¿vale? En los muebles del IKEA. Yo llevo aquí 2 días montando muebles del IKEA en la casa y bueno, pues si miráis los manualitos de que vienen, os vienen siempre perspectivas, ¿vale? En las cuales indican cómo van las piezas, dónde tenéis que meter los tallitos, etcétera. Bueno, pues esto es muy habitual en los planos de montaje, ¿vale? Las perspectivas expandidas. Y por último, las representaciones de conjuntos esquemáticas, que solamente tienen por objeto situar el conjunto en un plano más grande, por ejemplo, situar una instalación en una nave, por ejemplo, o obtener las medidas globales del conjunto. Si os fijáis en esa figura, pues eso parece que es un motor, parece, no lo sé. Y entonces, bueno, pues en el perfil tenemos la medida de la altura la profundidad total, ¿no? O sea que lo que tenemos ahí son medidas totales, ¿eh? Pero si os fijáis, la propia figura pues está muy esquemática, no está muy detallada, ¿eh? Porque tampoco interesa. Normalmente, pues eso, cuando ponemos estos esquemas así rápidos es porque vamos a situar ese objeto en un plano más grande, ¿eh? O en un plano donde se va a describir la instalación completa, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como digo, las más importantes son las normalizadas, que son las que van a ser, las que van a seguir lo que conocemos, altado, planta, perfil, vista auxiliar, etcétera. Y luego las perspectivas, pues bueno, pues se utilizarán las que veamos nosotros que son necesarias. También se suelen añadir, por ejemplo, en los planos de ingeniería civil, perspectivas ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, si diseñáis una nave, pues queréis ver cómo queda. Normalmente si hacéis la nave, la diseñáis con AutoCAD o con un programa de CAD, pues es muy fácil obtener una perspectiva, ¿eh? Antes no, porque teníamos que dibujar la perspectiva, pero ahora, como diseñamos en 3D, oye, pues en cualquier momento dado ponemos la figura en perspectiva y le sacamos una captura y generamos un plano, ¿eh? Bueno, las normas, ¿vale? Las normas de representación. Fijaros, el conjunto dice, se representará en posición de utilización. Bueno, eso es la misma regla que hemos seguido hasta ahora. Cuando dibujamos piezas, elegíamos las vistas principales y decíamos que, bueno, ponemos la pieza en posición normal, con que se vean más las caras que tienen más detalles, etcétera. Bueno, pues aquí, cuando vamos a representar un plano, pues naturalmente tiene que estar en la posición en la que se va a usar. Yo no tiene mucho objeto que este dibujo del motor este que está aquí lo pinte boca abajo, ¿vale? O sea, siempre intento hacer el trazado en la misma posición en la que el objeto va a estar luego en la realidad, ¿vale? O sea, que eso es un poquito de perogrullo, ¿eh? Siempre el orden, empezamos por las piezas principales y luego las secundarias, pero podemos seguir otro orden, piezas interiores y piezas exteriores. O sea, eso realmente es lo de menos mientras esté todo bien referenciado, ¿vale? En el conjunto hay que dibujar las vistas para que se vean y se puedan referenciar todas las piezas, y cuando digo conjunto también es aplicable al subconjunto, pero no es necesario detallar las dimensiones de esas piezas. Ya he dicho que normalmente en los dibujos de conjunto y subconjunto no se acotan las piezas, ¿eh? Se suele acotar, pues como en el ejemplo este, las medidas totales, ¿eh? O ya veremos algunos ejemplos más de la distancia entre piezas, etc. Para interpretar bien un dibujo de conjunto tenemos que diferenciar las piezas que lo componen, ¿vale? Con lo cual hay que identificar la superficie de contacto. Ya estamos viendo aquí, nos vamos otra vez al primer ejemplo, que cuando hay dos piezas que están unidas, por ejemplo, este rodamiento con el eje principal, fijaros que no está rayado, ¿eh? Salvo un corte parcial que tiene aquí. Bueno, pues la unión entre el rodamiento y el eje principal no se aprecia en el plano. O sea que aquí hay una misma arista, ¿vale? Y aquí igual, ¿eh? Esto es un casquillo también, un cilindro. Bueno, pues la superficie de contacto no se diferencia en un plano, ¿eh? Aquí igual, fijaros, el rodamiento
está insertado en el cuerpo principal y las aristas coinciden. O sea que cuando se representan conjuntos, las aristas de las diferentes piezas están tocándose, ¿eh? O sea que es una sola arista, ¿vale? ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, pues si hacemos un corte cambiando el rayado, ¿vale? De una pieza y de la que está contigua. Normalmente si no hay un corte, pues es más complicado diferenciar las piezas, ¿eh? ¿Vale? Entonces no hay que usar tipo de línea diferentes, ni separar la línea, ni nada. Y lo que he dicho, cuando hay corte, pues las diferentes secciones de la misma pieza son iguales, pero las piezas que están contiguas, pues se cambia la orientación del rayado o se ponen diferentes separaciones. Ya dijimos el otro día, cuando vimos cortes, que si vamos a rayar una superficie muy delgadita, el rayado lo sustituimos por un relleno de negro. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿vale? También es un poco complicado, pero bueno, esto se supone que es un acoplamiento, ¿vale? O sea que aquí, cuando gira esta rueda, transmite el giro a esta rueda dentada tipo cónico. Aquí hay una rueda dentada tipo cónico más grande y transmite el giro a este, ¿eh? O sea que esto al final es un acoplamiento de un motor. Cuando esto gira, pues esto gira. Normalmente como esta rueda es más grande, mucho más grande, pues la velocidad, si esto por ejemplo gira a 10 revoluciones por minuto, pues a lo mejor esto gira a 1. Normalmente el giro en este tipo de máquinas se transmite desde la que gira a más velocidad a la que gira menos. Yo ahí no voy a entrar porque eso son cuestiones mecánicas de transmisión de par, etcétera, pero bueno. Entonces en esta máquina hay muchas piezas, ¿vale? En este conjunto hay muchísimas piezas, ¿eh? Empezamos aquí por un eje que tiene dos, pero tenéis que ya más o menos identificar, no identificar la pieza, sino diferenciar cuál es una y cuál es otra, ¿vale? Aquí por ejemplo, bueno, aunque está un poquillo borroso, pero esto sería una rueda, ¿vale? Una rueda dentada que se supone que esto va a otra parte de la máquina, ¿vale? Aquí hay un eje que no está rayado. Sobre este aquí un rodamiento de doble hilera de bolas. Esto es un rodamiento con 2 filas de bolas, ¿vale? Esto es una tapa estanca. Se supone que aquí, aunque no aparecen los tornillos, hay una línea de trazo y punto que indican que hay tornillos. Aquí también habría tornillos. Entonces todo esto es una cámara estanca, ¿vale? Que normalmente esto va engrasado. Esto va engrasado por dentro, ¿vale? Para que el juego que hay entre los dos ruedas dentadas, pues bueno, pues sea suave siempre. Esto es una rueda dentada cónica, esto de aquí es otra rueda dentada cónica, aquí hay un chavetero, aquí hay otro chavetero con su chaveta, aquí hay otra chaveta, ¿vale? Aquí hay otros 2 rodamientos de bolas, pero son rodamientos de tipo, bueno, sí, de estándar, es un rodamiento, ¿vale? Es un solo rodamiento, lo que estamos representando las dos partes. Aquí hay otro rodamiento de doble hilera de bolas, otra tapa, otra junta de goma, un tornillo. Esto en verdad es el agujero por donde se engrasa y este otro de aquí es el agujero por donde se engrasa. Fijaros que en las máquinas grandes, esto se supone que es una máquina grande, siempre que haya objetos móviles y haya rodamientos, pues siempre hay un agujerito, ¿vale? Esto es un agujerito enroscado por el cual se engrasa, ¿vale? Se engrasa y luego pues se recoge la grasa con el tiempo, la grasa sucia se recoge por otro sitio, ¿eh? Entonces fijaros que en este rodamiento tiene aquí la entrada de grasa, en este otro rodamiento la tiene por aquí y bueno, se supone que para este debería haber por ahí otra entrada aunque no esté representada. Bueno, al final, como digo, este conjunto tiene muchas piezas y como no habéis dado el resto de piezas mecánicas, pues a lo mejor es un poquito complicado identificar qué hace el conjunto, ¿eh? Eso tampoco os lo voy a pedir. Pero que veáis que está representado pues siguiendo la norma, ¿vale? Con un corte total, los rayados van en diferente dirección para que se diferencien las piezas. Las piezas móviles, este árbol y este árbol no se rayan, ¿vale? Por ejemplo, las bolas de los rodamientos tampoco se rayan, es otro ejemplo, ¿eh? Entonces, pues seguimos. Bueno, como digo, no hace falta que identifiquéis ni mucho menos las piezas, ¿vale? En las reglas, pues estoy diciendo eso, que los árboles, ejes, tornillos, pasadores, chavetas no se rayan. Aquí están las chavetas sin rayar, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Y también dice la norma que podemos reducir
los elementos normalizados los podemos reducir a trazos simbólicos. El ejemplo en esta figura es que aquí hay una línea de trazo y punto, que es esta, y aquí hay otra, que en realidad esta línea de trazo y punto lo que representa son tornillos. O sea que aquí se supone que hay un tornillo y aquí se supone que hay otro. Entonces, cuando veamos una unión, una línea de trazo y punto que une dos piezas sin saber por qué, bueno, pues eso es una simplificación de un tornillo métrico, de rosca métrica. Vale. Bueno, esto es lo mismo, en los dibujos de conjunto ya, esto lo hemos explicado ya un par de veces, lo he comentado, que si hay piezas móviles, pues la trayectoria se representa con líneas de trazo y punto, y en los contornos de las posiciones extremas se representa con líneas finas de trazo y dos puntos, ¿vale? O sea que estas líneas que estoy señalando serían de trazo y dos puntos, y la trayectoria, esta curvita, sería una línea de trazo y punto. Esto es lo que ya hemos visto. Entonces, esto es un conjunto, porque una de las piezas es móvil, pues es un conjunto. Bueno, esto es lo que os estaba diciendo antes, que fijaros que aquí he puesto una transparencia para lo mismo. Si veo una línea de trazo y punto que está uniendo dos elementos, bueno, yo esto lo puedo interpretar de muchas formas. Ya os he dicho que se interpreta como un tornillo, pero se interpreta como un tornillo porque debe existir aquí una indicación que luego aluda a la lista de elementos. Ahora explicaré qué es la lista de elementos. Entonces, la representación completa sería la de arriba, en la cual vemos la chapa 1, la chapa 2, ¿vale? Pieza 1, pieza 2, y luego vemos el tornillo número 4 y la arandela número 3. Bueno, pues entonces la simplificada, fijaros que está representando la pieza 1 y la 2, pero la 3 y la 4, pues fijaros que no están dibujadas. Está solamente la línea de trazo y punto. Sin embargo, en la lista de elementos, que ahora explicaré qué es, pues fijaros que sí que viene, qué es lo que es. La arandela es una arandela plana biselada DIN 125 y el tornillo es un tornillo hexagonal métrica 6 por 16 MG88, ¿vale? M6 significa diámetro métrico 6 y 16 es la longitud del tornillo, ¿vale? La longitud funcional del tornillo. Y MG8.8 sería el material. Exactamente no lo sé. Habría que irse a la norma, a la DIN 933, y buscar qué significa. Fijaros que los elementos que están normalizados, aunque lo voy a explicar ahora, lo veremos ahora, los elementos normalizados, haciéndole una referencia correcta en la lista de elementos, no hace falta representarlos nunca, ni siquiera en los despieces. O sea que si yo voy a hacer un despiece en el cual hay tornillos y tuercas, o arandelas, o ejes que son de catálogo, que son normalizados, no tengo que incluirlos en el plano, en los planos, ¿vale? No tengo que dibujarlos, sino que solamente aludo al catálogo o a la norma que sea y ya está. Y ya se supone que eso tiene las dimensiones que digan la norma o las dimensiones que diga el catálogo y ya está. No tengo por qué dibujarlos. Más cositas. ¿Cómo se indica la escala en los planos? Creo que ya lo he comentado. Si hay una escala principal, pues en el cajetín, fijaros que en este cajetín está puesto aquí escala 1-2. Pero entre paréntesis aparece 1-1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso me está indicando que la escala del dibujo es 1-2, pero es posible que haya un detalle, o hay un detalle, a escala 1-1. Entonces, fijaros aquí en el detalle. ¿Vale? Esto también lo hemos visto. ¿Vale? Esto sería el despiece de una pieza. Entonces, fijaros que está alzado, con sus cotas. Estamos definiendo un corte aquí por dos planos paralelos, ¿vale? Y lo estamos representando aquí, en el perfil. Y en el perfil, como tenemos un agujero roscado, pues lo hemos dibujado aquí en detalle, a la derecha, a escala 1-1. Al doble de su tamaño. Como esto está a escala 1-2, pues escala 1-1 sería el doble. Y aquí ya en este detalle sí hemos acotado bien la profundidad de la parte roscada, la profundidad total, y aquí pues aparece M6 diciendo que es una rosca métrica de diámetro 6. Bueno, ¿vale? Entonces la escala se indica la principal en el cajetín y si hay algún detalle a una escala adicional, pues se puede poner entre paréntesis. Lo de los paréntesis, lo que
lo que está entre paréntesis no es obligatorio. Si es obligatoria la escala principal. Bueno. Los despieces. ¿Qué son los despieces? Los despieces son planos en los cuales aparece una sola pieza, ¿vale? Aunque si es un plano grande, se pueden poner diferentes piezas separándolas, ¿vale? Y en esos despieces es donde hay que acotar completamente la cota e indicar también las tolerancias. Ya hablé el otro día un poquito de tolerancias que eran, y los acabados superficiales. De los acabados superficiales no he comentado nada, pero bueno, el acabado superficial que tiene una pieza es, pues si va pintada, si va lijada, si va bruñida, si va moleteada. Esos son acabados mecánicos que se le dan a las piezas, ¿vale? En el caso de las piezas de ingeniería civil, pues normalmente lo que se trata es el pintado, ¿no? Porque hay muchas piezas que van pintadas, o que van ignifugadas, o que van, no sé, con un baño ¿cómo se llame esto de electrolítico? Bueno, lo que sea. Eso se supone que una pieza, una vez que está fabricada, pues se le hace ese acabado superficial. Bueno, pues esos acabados superficiales también tenemos que indicarlo en los planos de despiece. Como ejemplo, aquí tenemos una chapa en las cuales tenemos las medidas 92 entre agujeros, 10 de alto, 60 total y 130 total de anchura y altura. Y aquí en el agujero, bueno, hay una cosa rara que pone diámetro 14, H13. Diámetro 14 es porque el agujero tiene diámetro 14 y esto de H13 sería la tolerancia, ¿vale? La tolerancia, que es lo que vimos el otro día. O sea, H13 es un código de tolerancia, hay unas tablas, yo me voy a la tabla y digo H13, pues significa que la tolerancia en verdad de ese agujero 14 a lo mejor es entre 14, 0,000 y 14,005, ¿vale? O sea que H13 es un código de tolerancia, para que lo sepáis solamente. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejemplo en el cual tenemos una rueda, en la cual pues tenemos el alzado y todo lo hemos acotado en el perfil. En el perfil hemos hecho un corte total, que no está indicado los planos de corte, pero no, tampoco es necesario. Entonces fijaros que tenemos aquí pues cotas de diámetro 144, diámetro 60, etcétera. Tenemos simbología de acabado superficial, ¿vale? Perdón, de tolerancia geométrica. Este cuadrito y esta A es una tolerancia geométrica. Tenemos aquí un acabado, una simbología de acabado superficial, que es esta, y aquí pone cementado. ¿Qué quiere decir eso? Que esta superficie tiene un acabado que se llama cementado, que no sé qué es lo que es. Y este código que viene aquí en E7 es el código de la rugosidad. La rugosidad es una indicación del acabado superficial que os da una idea de cómo rugosa es una superficie, ¿vale? Que también es interesante. ¿Por qué? Porque sobre todo en las piezas mecánicas se puede exigir que las piezas no tengan rugosidad. Por ejemplo, si un eje o un rodamiento, la parte interna pues tiene que tener una rugosidad muy pequeña, ¿no? Bueno, tampoco vamos a... Y, ¿vale? Y el resto de cotas, todas las cotas, etcétera. Esto está con el corte, con lo cual tiene el rayado, etcétera. Y aquí en la parte central, en el chavetero, hay una vista de detalle que está puesta un poco más para abajo. Entonces, fijaros que en el detalle pone detalle X, en la X, 2,1. Esto significa que está hecho al doble del tamaño del plano. Y en este detalle, pues está la altura del chavetero y N7 es el acabado superficial también, la rugosidad. Y aquí la cota 8F9, pues también es una tolerancia. 8 sería el diámetro, sea la distancia nominal, 8 milímetros, y F9 indica una tolerancia. ¿Vale? Y luego aquí pues hay una tablita que aparte me está dando módulo y número de dientes. Esto es porque esto es una rueda dentada, ¿vale? Entonces la rueda dentada tiene unos datos particulares que son, pues eso, el módulo, ¿vale? Y el número de dientes que depende del diámetro. Pero fijaros que de toda la pieza está completamente descrita en este plano, ¿vale? Tanto sus dimensiones como sus tolerancias geométricas y tolerancias dimensionales, como su acabado superficial. Bueno, más normas. En los planos, eso ya lo he dicho, en los planos no debemos incluir despiece de pieza normalizada, ni de pieza de catálogo.
¿vale? O sea, esas no las dibujamos. Damos su referencia y ya está. Aplicaremos la norma sobre vista, corte, acotación, ya lo hemos visto también. Y luego sí que es posible que en el 2 despieces las vistas de las piezas no coincidan con la posición que tienen en el dibujo de conjunto, ¿vale? O sea que es normal. Esta rueda, a lo mejor en el conjunto, pues es horizontal. Pero nosotros los despieces los dibujamos como mejor nos venga, ¿eh? O sea que la pieza en un despiece, su posición no tiene por qué coincidir con la posición de trabajo, ¿vale? Sino que cogemos la que más nos convenga a nosotros. Este párrafo contradice lo que os acabo de decir, con lo cual esto estaría mal, ¿vale? Las piezas hay que dibujarlas respetando la posición que presentan en el conjunto. No, al contrario, las piezas se dibujan en la posición más conveniente, ¿vale? Este párrafo está mal. Si lo tenéis por ahí en los apuntes, tachadlo porque es justo al contrario. Las piezas, pues como dice aquí, se dibujarán a la mejor escala que podamos, ¿eh? Si es posible, escalas normalizadas. Cuando vimos las escalas, vimos que había una tablita en las cuales las escalas de ampliación o de reducción pues estaban normalizadas. Si podemos usar una escala normalizada, mejor. Nunca debemos usar una escala como 1 a 3, 1 a 7, 1 a 11, ¿vale? Intentamos 1 a 5, 1 a 10, ¿eh? Bueno, se deben acotar todas las piezas, etcétera. Bueno, las normas de las piezas normalizadas, como he dicho, vosotros no sabéis cómo se acotan, por ejemplo, las ruedas dentadas o los rodamientos o las piezas roscadas, pero bueno, lo que conocéis, pues aplicáis las normas y ya está. Y esto es importante, analizar el dibujo para saber cuál es su funcionamiento. Como también os falta información de piezas mecánicas, pues muchas veces no vais a interpretar cuál es el funcionamiento de un conjunto. Así que yo me conformo con que sepáis identificar que hay varias piezas y cómo van unidas, ¿vale? O sea que cuando hacéis un rayado de un conjunto, pues que lo diferenciéis, etc. Bueno, fijaros que cuando se hace un despiece, deberíamos utilizar un plano para cada pieza, ¿vale? Pero si los planos son grandes, estamos usando, por ejemplo, planos de papel grande, pues, o las piezas son muy pequeñas y requieren muy poquito dibujo, pues podemos poner varias piezas en un solo plano, ¿vale? O sea, podemos realizar el despiece de un conjunto en un solo plano, ¿de acuerdo? O dibujar varias piezas en un solo plano, ¿eh? Lo único que tenemos que identificarlo bien. ¿Cómo identificamos los elementos de un conjunto? En todos los planos, esto ya es más importante, en todos los planos de conjunto, ya sean conjuntos, subconjuntos o despieces, en todos, tenemos que identificar las piezas una por una, con un número correlativo, ¿vale? O sea, si tenemos el motor que tiene 40 piezas, pues le vamos a dar un numerito a cada pieza. Si hay muchas piezas iguales, todas esas piezas tienen un solo número, ¿vale? Si estamos usando 10 tornillos de métrica 8, pues ese tornillo tiene el número 5, pues sabemos que hay una cantidad de 10 tornillos del número 5, ¿eh? Entonces, ese número correlativo se llama marca. La marca, ¿vale? La marca es el número de la pieza, el número de orden de la pieza, pero no es porque estén ordenadas de alguna forma, sino porque se le ha dado ese número. Y la marca debe aparecer siempre en todos los planos, ya sean de despiece o de subconjuntos o de conjuntos, ¿vale? Aquí lo que os habla es cómo hay que dibujar las marcas, pero lo vemos directamente en ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos varios conjuntos y en este caso a la derecha tenemos despieces, ¿eh? Entonces aquí tenemos un conjunto en el cual hay aparentemente 10 piezas, ¿vale? La 1, la 2, la 3, que en verdad la 3 serían 2, ¿vale? La 5, la 6, la 7, la 8 no está, la 9 y la 10, ¿vale? Aquí hay más piezas porque aquí hay tornillos que no están, etc. Pero bueno, veis, lo que me interesa es que veáis la marca, ¿eh? La marca es un numerito con una línea de referencia que acaba en el interior de la pieza con un puntito negro, ¿vale? Aquí lo veis mejor. El numerito, que le podéis poner un círculo,
y con una línea que acaba con un puntito negro. También se puede hacer con una línea con una flecha que acabe en el contorno, pero yo veo mejor opción esta de aquí arriba, ¿eh? Porque aquí, si tenéis dos piezas juntas, no sabéis la flecha a cuál de las dos piezas está tocando. En principio sí, ¿no? A la que apunta la flecha, pero bueno, yo siempre he visto mucho más claro esta opción, ¿eh? Aquí tenéis otro ejemplo. Yo también prefiero el circulito, ¿vale? En vez del número con un subrayado. Siempre prefiero el circulito. Esto cuando lo veamos en AutoCAD, veremos que hay un comando para hacer esto directamente, ¿vale? Entonces, fijaros aquí las marcas, marca, línea de referencia y acaba en un puntito negro marcando la pieza. ¿De acuerdo? Bueno, esto es repetir lo mismo. Pero bueno, aquí numerito sin circulito, numerito con circulito y numerito con circulito un poquito más grande. O sea que esto es la misma historia. Bueno, ¿cómo colocamos las marcas? Pues aquí tenemos varios ejemplos más, ¿vale? Siempre hay que procurar colocar las marcas de manera que tengamos un sentido de lectura en el sentido de la aguja del reloj, ¿vale? En sentido horario. Entonces, fijaros aquí que están puestas las marcas siguiendo ese sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tampoco es obligatorio, ¿eh? Es solamente para que podamos identificar mejor las piezas. Las líneas de referencia que no sean muy largas, ¿vale? O sea, que no nos vayamos muy lejos, aunque tenemos que poner las marcas fuera, no las podemos poner nunca dentro, pero que no lo hagamos muy lejos tampoco, ¿eh? Entonces, aquí hay cosas que no están recomendadas. Aquí, por ejemplo, las marcas están demasiado lejos, cuando las podía haber puesto mucho más cerca. También tengo que intentar que no se crucen las líneas de referencia, ¿vale? O sea, esto se resuelve muy rápido poniéndolo de esta forma, ¿eh? O sea que las marcas no las voy a poner hasta que no esté terminado el dibujo, con lo cual ya las puedo organizar bien, ¿eh? Y que las líneas esas, las líneas de referencia no sean demasiado largas. En ciertos casos se pueden agrupar marcas, normalmente en elementos de unión como tornillos y arandelas que suelen ir juntos, o tornillos y tuercas que suelen ir juntos. Entonces, las marcas 3 y 4, fijaros que están juntas, pero el 3 es la arandela y el 4 es el tornillo. ¿Vale? Bueno, pues eso es importante, las marcas. Segunda cosa importante, las listas de elementos. Ya, aunque hemos visto algunas en las figuras, la lista de elementos es una tablita, es esta tabla, que normalmente se coloca encima del cajetín, pero no es obligatorio, se puede colocar en otro sitio, y que muestra todas las piezas del conjunto, ¿vale? Todas las piezas del conjunto. La tabla se dibuja o se hace crecer de abajo hacia arriba. Entonces, fijaros que la marca, bueno, los títulos que están aquí abajo, y va la tabla hacia arriba. Entonces, la marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? Aquí viene la cantidad, entonces, es lo que os he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, de la marca número 7, es un separador plástico 3, diámetro exterior 6, longitud 6, pues hay 4 unidades, hay 4 separadores. Yo la marca nada más que se lo pongo a 1, y entiendo que cuando vea otro igual, es que es igual. Aquí hay otro separador más estrecho, el 2, separador plástico tal de longitud 3, ¿vale? Y hay también 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla de elementos debe acompañar al plano, pero si por la razón que sea, porque estoy utilizando un papel más pequeño o porque no me cabe o porque me va a quedar mal, lo puedo poner en una hoja aparte, pero la numeración del plano debe ser la misma. Entonces, fijaros que este plano, MEC 002, que es el número del plano, y este otro, tienen el mismo número. O sea que tienen la consideración del mismo plano. Estas dos hojas son el mismo plano, ¿eh? Cuando hablamos de plano en una obra, en un proyecto, un mismo plano puede tener varias hojas, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea que un plano no es una hoja. Un plano puede ser una sola hoja o pueden tener varias hojas. Depende de cómo tenga yo la información agrupada, ¿eh? En los planos de los proyectos de civiles que usamos A3, muchas veces dividimos las cosas en varias hojas, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé, la planta de una carretera de 3 kilómetros.
entonces, si lo dibujamos en un solo plano, lo tenemos que hacer a una escala muy pequeña. Entonces, ¿qué se hace? Se divide en varias partes, en 4, 5 o en 10 partes, ¿no? Y en cada plano representamos un trocito. Bueno, pues esos 10 planos tienen el mismo número, porque es un solo plano. Lo que pasa es que está dividido en varias hojas. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Si yo una tabla de elementos no me cabe y la tengo que poner en una hoja aparte, pues tengo que tener cuidado de que tenga que tener el mismo número del plano que le corresponde. Bueno, esa tabla de elementos tiene información obligatoria, que es esta. ¿Vale? Y lo señalo porque siempre en los test de los exámenes pongo una pregunta relacionada con esto. La información obligatoria de la lista de elementos es marca, denominación y cantidad. Eso es lo único obligatorio. Luego, aparte, depende del que haga el proyecto, pues puede incluir más información. Por ejemplo, qué norma está usando. Por ejemplo, si son tornillos, pues a lo mejor la norma la pone en una tablita aparte, eso en una columna. El peso, ¿vale? El material del que está hecho. Si es una pieza de catálogo, pues la referencia del catálogo o incluso una columna de observaciones. Naturalmente, si quiero ir añadiendo cosas a la tabla, pues la tengo que hacer más grande. A lo mejor aquí no me cabría. Podría poner una columna más o no, pero pues tendría que hacer la tabla más grande. Pero como digo, toda esta información es opcional y la elige el que está haciendo el proyecto, si meterla o no meterla, o luego pues la mete en otro sitio del proyecto, en la memoria o lo que sea. Pero obligatoriamente esto: cantidad, marca y denominación. Normalmente se suele poner primero la cantidad y después la marca, pero es igual, ¿vale? El orden no importa. Bueno, ¿cómo acotamos los conjuntos? Ya he dicho yo que en un conjunto no hay que acotar las piezas, porque las piezas se acotan en los despieces. Pero sí es posible que tengamos que acotar dimensiones que tengan que ver cómo se acoplan las piezas, ¿vale? Cómo se montan, a qué distancia, qué tipo de acople, sobre todo cuando son acoples dinámicos, que hay movimiento, qué tipo de acople es, ¿vale? Y sobre todo también si hay un acabado superficial general o como hemos visto en algún ejemplo, las cotas totales de la máquina o del conjunto. Entonces, si es necesario, pues tenemos que poder incluir cotas funcionales del conjunto, cotas de montaje, lo que he dicho, o cotas generales, que son las que dan las dimensiones totales, ¿vale? O sea, estas son las tres tipos de cotas que podríamos añadir en un dibujo de conjunto. Ahora vemos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Esto de aquí se supone que es una polea, ¿vale? Sabéis todo el mundo lo que es una polea, ¿no? Una polea que está cogida a un soporte mediante un PER, ¿no? Un eje, ¿vale? Entonces, fijaros que la única cota que aparece aquí es esta. Es una cota de diámetro 14 con una tolerancia S9/H8. Y dice uno, bueno, ¿esto qué significa esto? No os tenéis que preocupar, pero bueno, al final S9 y H8 lo que me está diciendo es qué tolerancia tiene el eje, que es el macho, en la letra mayúscula, y qué tolerancia tiene el agujero, ¿vale? Que es la letra minúscula. Entonces, probablemente esta unión del eje de la pieza esta que está aquí con el soporte sea una cosa que se llama aprieto. ¿Aprieto qué quiere decir? Que la tolerancia o el valor de tolerancia del eje es alto, y alto me refiero que normalmente tiene dimensión mayor de los 14 y el agujero tiene dimensión menor de los 14. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto, por ejemplo, mide 14,01, ¿vale? El eje este, pero el agujero mide 13,99, pues voy a tener un problema para meterlo, porque no va a entrar. Bueno, pues precisamente consiste en eso el aprieto. El aprieto consiste en que una pieza, para que entre en otra, entre por fuerza, con un martillo, por ejemplo. Entonces, esta unión entre el soporte y el eje podría ser, que no lo sé si es el caso, pero podría ser una situación de aprieto, que significa que la he tenido que meter con un martillo. ¿Por qué?
Bueno, porque es así la unión, porque las piezas mecánicas se pueden unir también por aprieto, ¿eh? No hay que poner un tornillo o un pasador o lo que sea, sino que directamente está unida por aprieto, ¿eh? Entonces, la situación de aprieto procede de que las tolerancias de las diferentes piezas se combinan de forma que se asegura el aprieto. Sin embargo, aunque no está indicada aquí, la tolerancia entre el eje y la polea, como la polea tiene que ser móvil, pues probablemente el ajuste que hay aquí de tolerancias entre el eje y la polea, pues sea un ajuste que permita que la polea gire bien, sin problema, ¿vale? Bueno, todo eso se estudia en la parte de tolerancia, que como hemos dicho no la vamos a ver. Pero que veáis que la única cota que aparece en esta figura es la que tiene que ver con cómo se une el eje con el soporte, ¿vale? O sea que la zona de tolerancia que especifica el tipo de unión entre esas dos piezas. Vale, otro ejemplo, cota de montaje. Aquí tenemos 3 piezas, la 1, la 2 y la 3. Este triangulito negro que aparece aquí, y además lo deberéis reconocer a partir de ahora, es el símbolo de la soldadura. O sea, aquí me está indicando que esta pieza, la número 2 y la número 3, están soldadas a la pieza número 1. Bueno, pues la pieza 1, la 2 y la 3 las tendremos dibujadas en los despieces, pero no sabemos cómo hay que montarlas. Bueno, pues en el plano de conjunto estamos diciendo que van a una distancia de 35, ¿vale? O sea que fijaros que estamos dando en el plano de conjunto únicamente la cota de montaje, ¿eh? Y por ahí vimos otro ejemplo, no sé si lo habré incluido, ahí está, es el mismo que puse antes, que son cotas generales. O sea, tenemos el dibujo de conjunto, en este caso está esquematizado y tenemos las cotas totales. ¿Por qué? Porque nos interesa ubicarlo en un sitio, en una habitación, en una instalación, que necesitamos saber cuánto ocupa en su totalidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por hacer un resumen, cosas importantes, las marcas, bueno, las reglas, que al final lo que hemos repetido siempre lo mismo, reglas de normalización, que el despiece son planos de las piezas de forma independiente. Fijaros que en este despiece de la pieza número 1, en el plano, en el cajetín también hay una lista de elementos. O sea que en los planos de despiece, en todos, en los planos de despiece siempre tiene que haber lista de elementos. Si hay un elemento nada más, pues uno. ¿Vale? En este plano, por ejemplo, que solamente hay una pieza, que es la número 1, pues solamente está en la tabla de elementos la número 1. Pero en todos los planos que haya, estos no, pues son figuritas independientes, pero en todos los planos que vamos a ver, en todos hay lista de elementos, ¿vale? Tenga sea un despiece, sea un subconjunto o sea un conjunto. Segunda cosa importante, las marcas, ¿vale? Que sepáis qué son, para qué se utilizan y cómo están relacionadas con la lista de elementos, que es la siguiente cosa importante, la lista de elementos, ¿vale? ¿Cuál es la información obligatoria y qué información puede tener adicionalmente? ¿Dónde se colocan? Encima del cajetín, pueden ir en otro plano, ¿vale? Y el tema de acotación. ¿Qué es lo que debería poderse acotar en un conjunto? ¿De acuerdo? Aquí en este caso, un ejemplo de cota funcional, un ejemplo de cota de montaje y un ejemplo de cota de dimensión o de cota general. Bueno, ¿cómo se organizan los planos? Aunque ya he adelantado algo antes. En un proyecto, ¿de acuerdo? Los planos, siempre que haya dibujos de conjunto en el proyecto, hay que jerarquizarlos, hay que hacerle una jerarquía, empezando por el conjunto y terminando por los despieces. Entonces, esto sería un esquema simple. Solamente un dibujo de conjunto y varios despieces. En este caso, ya hemos dicho que las piezas que están normalizadas no las dibujamos. ¿De acuerdo? O sea que si hay en un conjunto se utilizan tornillos, tuercas, arandelas, rodamientos, ejes normalizados, pernos, chavetas, todo ese tipo de elementos que están identificados en la norma, sí los incluimos en la lista de elementos, naturalmente, pero luego no tienen despiece, no hay plano de despiece. ¿Vale? Este segundo ejemplo, pues tiene una jerarquía un poquito más avanzada, porque tiene un conjunto y luego tiene un subconjunto. Pero fijaros que la jerarquía es la misma, va creciendo de conjunto a subconjunto.
Y en este otro tercer ejemplo, pues lo que hay es lo que hemos visto antes, que el conjunto tiene la lista de elementos aparte. Pero bueno, que él es el mismo caso. Eso por poner los casos posibles. Y ya lo que vamos a ver son varios ejemplos, terminados ya, finales, para que veáis el resultado. Que son los mismos ejemplos que hemos puesto por ahí arriba, pero ya en un plano final. Bueno, fijaros. Aquí tenemos el conjunto, solamente para enseñaros las vistas normalizadas. Entonces tendríamos el conjunto, esta es otra polea, en la cual hay 10 piezas. Está la base superior, por así decirlo, el soporte, las dos partes del soporte que salen hacia abajo, el eje, que en este caso es un eje fijo, que va inmovilizado con una chapa y con un tornillo. Aquí hay un casquillo, unos casquillos ahora lo veremos. Aquí hay un rodamiento plano, sin bolas, y luego está la polea, ¿vale? Entonces fijaros que lo habitual es que cuando haya una polea, haya entre la polea y el eje un rodamiento. En este caso, este rodamiento se llama casquillo porque en realidad es como si fuera un cilindro. Un cilindro a lo mejor es que está hecho de teflón o de algún material que resbale, ¿vale? Pero no es un rodamiento de bolas. Si fuera un rodamiento de bolas tendría otra apariencia. Y luego tenemos aquí el perfil, y en el perfil lo que estamos viendo es cómo está montado. Fijaros que aquí se ve que hay dos tornillos hexagonales en vez de uno, ¿vale? Y aquí está el eje, la chapa y las dos partes del soporte y la polea. Bueno, pues este sería un plano de conjunto que tiene alzado, cortado y perfil. Naturalmente a este plano debería ir añadido la lista de elementos, la lista de los 10 elementos, ¿vale? Pero bueno, como lo vamos a ver ahora, tampoco hace falta. Este otro plano es el mismo, pero solamente tiene el alzado y sí incluye la lista de elementos. Aquí los tenéis, ¿vale? El 1 es la de arriba, la placa base. El 2, el soporte izquierdo. El 3, el derecho. Son diferentes porque uno tiene aquí los agujeros para los tornillos. El 4 es la rueda, ¿vale? La rueda de la polea. El 5 es el casquillo que os he comentado, que puede ser de teflón o lo que sea. Fijaros que aquí tiene su código, material F1110, no sé qué material será ese. El 6 es el eje, ¿vale? El 7, que hay dos unidades, son arandelas. Estas arandelas también son de material, fijaros que es del mismo material, F1110, que se supone que es un material tipo teflón o algo parecido. La 9 es una arandela biselada, ¿vale? La 10 es una plaquita de fijación. Y el 8 y el 9, perdón, el 8 son los tornillos. Fijaros que el tornillo está aquí. Son dos, ¿vale? No se ve bien. Tornillo hexagonal, métrica tal, pum, y norma tal. Fijaros que el tornillo, el 8 y la arandela, el 9, tienen la norma. Con lo cual, cuando yo haga el despiece, bueno, ni la arandela ni el eje los voy a representar. O sea que ni el casquillo, ni todos esos elementos están normalizados. Pero los que sí voy a representar son la placa de fijación, porque está hecha a medida, la rueda, bueno, la rueda, sí, el soporte izquierdo y derecho y la base, ¿vale? Entonces este sería el conjunto. Avanzamos y aquí tendríamos un subconjunto. ¿Por qué representamos un subconjunto de la placa base y los dos soportes? Porque tenemos que soldarlos, Tenemos que soldar los soportes a la placa base. Entonces, en ese subconjunto lo que decimos es a qué distancia está soldado. Y en el subconjunto también vemos la lista de elementos, de los 3 elementos que hay, el 1, 2 y 3. En todos los planos del mismo proyecto, las marcas tienen que tener los mismos números. O sea, si la placa tiene el 1, en todos los planos tiene que tener el 1. ¿Vale? Luego, pues tenemos el despiece del subconjunto anterior. Por un lado tenemos la placa base, con sus cotas, tolerancia, acabado superficial y lista de elementos, solamente un elemento. Y en otro plano tenemos la placa izquierda, el soporte izquierdo, ¿vale? Que lo hemos visto ya en otra figura. Su alzado, perfil, detalle,
cotas, acabado superficial, tolerancia por aquí, etc. Y en la lista de elementos solamente ese elemento. Como ejemplo, para que veáis qué se puede hacer, pues despiezar en un solo plano, hemos despiezado 3 piezas. La pieza número 1, otro ejemplo diferente, ¿vale? La pieza número 1, el mismo plano que la anterior, la pieza número 2 también, y bueno, la 3 que no la hemos representado en independiente, pero está aquí. Entonces, en este despiece, fijaros que pone despiece soporte, hay 3 piezas. Se puede hacer, ¿vale? Sin problema. Y en la lista de elementos pues están las 3, la 1, la 2 y la 3. Fijaros que aquí está su indicativo, ¿vale? El 1, el 2 y el 3 para decir qué pieza es cada uno. Vale. Otro ejemplo, tenemos aquí un alzado con un corte total, y por ahí tiene que estar la lista de elementos, ¿vale? Aquí está la lista de elementos que como no cabe en el plano este, pues fijaros que viene aquí aparte, Esto se supone que es una bomba de pistones. Bueno, pues aquí al final tiene unos rodamientos, se supone que este es un árbol que gira, aquí tiene una tapa cogida con tornillos, aquí tiene también otro rodamiento y aquí tiene el 12, si vemos lo que pone, pues será una especie de arandelas elásticas o algo así, ¿no? 12, sí, muelle de platillos. Los platillos son unas arandelas de forma cónica que hacen el efecto de muelle. Se ponen una al contrario de la otra, en este caso habría 2, ¿vale? Y hacen el efecto de un muelle. ¿Vale? Aquí, a partir de este conjunto, pues tenemos el despiece de la pieza número 1. Entonces, fijaros que, bueno, pues un poco tiene bastantes cosas, porque fijaros que tiene toda su acotación, tiene el corte AA, que está dibujado aquí abajo, para ver cómo es la muesca del chavetero. Luego tiene el corte BB, que está aquí, es un corte de detalle, representado aquí. Y por ahí tiene otro corte, el CC, que no veo dónde está. Bueno, tiene que estar por aquí, que sería por este plano, creo. Ah, no, perdón. C es la vista de detalle, que es esta, y B es el corte de detalle, que está aquí abajo, ¿vale? O sea, la vista de detalle es la C y el corte es el B. Es que está, el escaneo este es muy pobre. Y luego aparte, pues tiene, en todas las cotas de diámetro, tiene su tolerancia, hay simbología de acabado superficial, general y luego de detalle, bueno, etcétera. O sea que esta pieza está completamente definida aquí. Y para darle incluso más información, pues en el mismo plano, el dibujante ha añadido una perspectiva, ¿vale? Entonces en la perspectiva se ve perfectamente cómo es la pieza, cómo tiene diferentes diámetros, cómo tiene aquí un chavetero, aquí tiene otro, etcétera. Y encima del cajetín, la lista de elementos solamente una, es la número 1. En el ejemplo, en el conjunto, la bomba esta de pistones, pues la mayoría de elementos, todos los rodamientos, los platillos, los tornillos, las chavetas, son elementos normalizados. O sea que realmente no hay que dibujarlo, ¿vale? Aquí hay otra pieza, la marca número 2, que al final es un cilindro, ¿vale? Un anillo. La marca número 7, que es la tapa, todas las dimensiones, con su tolerancia, acabado superficial, etcétera, y una perspectiva también. La pieza número 8, que es el cuerpo, pues lo mismo, ¿vale? Alzado y perfil cortado, perspectiva y todas las cotas, acabado superficial, tolerancia, etcétera. Y en la lista de elementos también, uno solo. Y luego, como planos añadidos, pues perspectivas. Fijaros que las perspectivas no se acotan, solamente son a título informativo. Como esto está hecho con algún programa de CAD, pues las perspectivas naturalmente estarán sacadas de forma automática. Además, se ve perfectamente que las perspectivas están hechas con AutoCAD, con algún programa de CAD. Y esto es lo que vimos al principio, una perspectiva estallada, en la cual vemos el orden de montaje. ¿De acuerdo? Así se ve el orden en que están montadas las piezas. En las perspectivas estalladas normalmente no se pone lista de elementos, aunque se puede hacer, pero no se pone. ¿Por qué? Porque ya en los conjuntos ya tenemos detallada la lista de elementos. Lo que sí a lo mejor sería conveniente poner en una perspectiva estallada son las marcas, ¿vale? O sea que aquí no estaría de más
que hubiera líneas con las marcas. Otro ejemplo más, el ejemplo número 3, que también lo hemos visto antes. La polea, en la cual está el soporte, el eje, ¿vale? Un pasador que se llama, en este caso, y la rueda. Entonces, fijaros que tenemos perspectiva con un corte parcial. También es una perspectiva que no es útil porque nos dice cómo está montado, no necesitaríamos una perspectiva estallada, aunque es posible que la haya por ahí. Y sí tenemos marcas y tenemos lista de elementos, ¿vale? Aquí tenemos la perspectiva estallada, también con sus marcas y sus listas de elementos. Aquí tenemos una vista normalizada, corte total. Bueno, total sería un corte parcial en el que vemos la rueda cortada y el soporte, la parte de arriba cortada. El eje no se corta, también con su lista de elementos. El despiece del soporte, acotado, alzado, planta y perfil, con acabado superficial y todo. Lista de elementos solamente una. Y la polea, ¿vale? Fijaros que la polea está representada con un semicorte. Fijaros que ni siquiera está representado el perfil. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí pondría, bueno, no se ve bien, diámetro, 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 con lo cual esto se ve perfectamente que es una polea, no hace falta representar el perfil. Y ya no hay más, porque el eje, pues se supone que está normalizado, ¿vale? Entonces, en este conjunto, solamente habría dos planos de despiece, este de aquí y este de aquí. Bueno, pues con esto termino, ¿vale? Yo creo que los conceptos están claritos, ¿vale? Y esto, bueno, aunque está todo aplicado al dibujo mecánico, es aplicable al dibujo de ingeniería civil, O sea que cuando estamos dibujando, además porque nosotros vamos a tener necesidad también de dibujar naves, de dibujar instalaciones, entonces ahí aplicamos las mismas reglas, ¿vale? Las marcas, los subconjuntos, las listas de elementos, etcétera. Esa lista de elementos, aunque en todos los ejemplos que yo he puesto se ha colocado encima del cajetín, ya he comentado que pueden estar en otro sitio, ¿vale? Que pueden ser una tabla en otro lugar del plano, donde sea, pero que, bueno, que por regla general se colocan encima del cajetín. No es por ninguna razón en particular, sino porque antes, cuando se hacían los planos a mano, pues si luego había que añadir algo, pues se iba añadiendo arriba, ¿vale? Entonces se ponía creciendo hacia arriba. Ahora, como esto se hace todo de forma con CAD, pues realmente es que me da igual, Pero antes, cuando se hacía un plano, oye, ahora voy a añadir algo de esto, bueno, pues entonces, conforme íbamos añadiendo cosas, pues se iban añadiendo aquí elementos encima, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, Antonio. No, por ahora bien. Bien, ¿no? Antonio, los tipos de planos pueden caernos en el examen también, ¿no? Digo yo. Sí, vamos, en el test de 20 preguntas os puedo preguntar cualquier cosa de lo que aparezca en ahí, ¿vale? Que va a ser una cosa, son test, o sea que al final tenéis que elegir una de 3. Son fáciles. Si os habéis leído los PDF, si os lo habéis leído un par de veces, no vais a tener ningún problema. Pero ¿vale? Digo, los de clase, o sea, lo que hemos visto contigo todos los días en clase. Sí, estos, vale. Los archivos estos, ¿no? Sin problema. ¿Vale? Como digo, son 20 preguntas, a elegir una de 3, o a elegir una respuesta, o a elegir una figura, porque algunas preguntas son de que os pongo 3 figuras y os pido cuál es la correcta, ¿vale? Pero que son... Vale. Son muy básicas, ¿vale? El test es muy facilito. Vale. Bueno, más cositas. Bueno, la semana que viene os confirmaré luego, os lo pondré en el campus, ¿vale? Tengo que confirmar a qué hora tengo la cita, porque probablemente tengamos que posponer el CAT. Y como la semana siguiente tampoco hay, porque tenemos el examen, bueno, pues que sepáis que el CAT se va retrasando, ¿vale? O sea que ya lo iremos viendo sobre la marcha, que tampoco pasa nada. Vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues ya está, no tenéis dudas. Me estáis dejando ejercicio. Yo me traje aquí una tanda de ejercicio, que los tengo aquí ya medio corregidos, pero muy poquito. Me tenéis que ir dejando más cositas ahí en la escuela. Si acaso el martes aprovechar
y todo lo que tengáis hecho me lo traéis en mano. Ah, vale, entonces no hace falta subirlo al campus, dices. Te lo entregamos ahí. Sí, lo tenéis que subir al campus, ¿vale? Porque yo corrijo en el campus. Corrijo, pero también quiero verlos en papel. ¿eh? Vale. Entonces, Ok. algunos me habéis dejado ya cositas allí que las he recogido, pero muy poca cantidad. Entonces, aprovechar el martes, todo lo que tengáis hecho me lo traéis. Vale. Y ya para devolveroslo ya veremos cómo lo hacemos. Si acaso, pues os lo dejaré también allí en la consejería, a nombre vuestro, y lo recogéis después. Pero Vale. el martes, Antonio, ¿puedo dejártelo el miércoles, que es cuando subo a la universidad? ¿Pero tú no vas a venir a hacer el examen o qué? Ah, pero no el martes que viene, dices tú que te dejamos las prácticas. No, el otro. Ah, vale, para el examen, ok, Pues, si ok. antes me dejáis algo mejor, pero que digo que el martes del examen que traigáis todo lo que tengáis hecho, ¿vale? Vale. Si no, Vale. si me lo podéis entregar antes, mejor. Yo normalmente estoy yendo a la escuela un par de días a la semana. Voy allí, cojo lo que tengo por allí y me lo traigo. Pero, normalmente trabajo aquí en la casa. Ok. Vale. Vale. Bueno, pues venga, hoy hemos terminado tempranito. Vale, ya hacemos lo que he dicho. El lunes hacemos algún ejercicio de esto, facilito, de la parte de conjunto. Y ya martes y jueves empezamos ya con la parte de acotar. ¿eh? Perfecto. Vale, perfecto. Pues nada. Perfecto, hasta el martes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Antonio. Hasta el martes. Adiós. Cuidaros. Hasta luego. Igualmente. Adiós.